Buenas, buenas. Bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión. Bueno, para los que más o menos están siguiendo el canal, saben que estamos teniendo una temática en estas últimas semanas, varias temáticas, el tema de la ley de Dios, el tema de la inmortalidad del alma, pero sobre todas las cosas el tema de la Trinidad, ¿sí? El tema de la deidad. Y hoy vamos a estar compartiendo junto con Alexis, que acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahora, estás, ahora. Alexis? Bendiciones. Hola, bendiciones. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Me escuchás bien? Sí, tú a mí, todo el mundo me escucha bien, ¿nos escucha bien? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás con eco o con algún ruido? No, 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 perfecto, Ok, perfecto. ok. Yo Bueno, te escucho. sí, perfecto. Bueno, hoy queríamos tratar, ¿no? Un tema bueno, que es especial, es un tema muy significativo que está, ¿no? En toda la escritura, pero que quizás es un tema que es un poco... trae mucha confusión, ¿no, Emanuel? Exactamente. Lo que sería, sí, el tema bueno, el que queremos tratar, ¿no? El tema de la divinidad, ¿no? ¿Qué dice, pues, la Biblia en relación a la divinidad? ¿Quién es Dios? ¿Existe la Trinidad? ¿No existe la Trinidad? ¿Cristo es un ser creado, es engendrado? ¿Siempre ha existido, no? Y vamos a mirar de responder, pues, todas las preguntas en relación a ese tema. Así que es la oportunidad para que vosotros también nos hagáis pues, preguntas en relación a este tema y Emanuel y un servidor pues vamos a mirar de ir respondiendo, ¿de acuerdo? Así que Así es. bueno. Yo Mm, también le comento a todos los seguidores que por ahí se pueden estar enganchando ahora a la charla. Esto tiene que ver con la deidad o barra Trinidad, le puse yo, ¿no? Porque en el concepto, digamos, popular, Dios es una especie de unión misteriosa entre tres personas que, según dicen muchos credos, no se puede explicar, sino que solamente tiene que aceptarse por la fe. Esto es algo mm. interesante, seguramente alguien lo comentará, pero lo interesante, por lo menos de estas últimas semanas que estuve compartiendo videos al respecto en mi cuenta, es que la mayoría presenta argumentos bíblicos para defender la Trinidad, pero, pero bueno, vamos a revisar estos argumentos o estas preguntas, algunas de ellas por lo menos. Yo tengo una ya preparada para compartir, pero bueno, a medida que vayan surgiendo las preguntas, lo vamos a ir comentando un poquito a cada uno de estos detalles, ¿no? Sí, este tema también hay que decir que es un tema que quizás hay mucho prejuicio, ¿no? Podríamos decir en relación a este tema, porque creo que, no sé si en tu caso, pero al menos en el mío, yo he estado en el lado, en este caso, pues yo he sido, ¿no? Trinitario, he hablado o he creído, ¿no? En relación a la Trinidad y quizás también hay un tema que es en relación al prejuicio, ¿no? Ah, en el sentido que a veces uno quiere o ve la Biblia, la estudia, la lee, pero quizás no termina, ¿no? De entender el tema porque tiene ya un bagaje, ¿no? Detrás de esto que no permite que entienda bien lo que dice la Escritura, ¿no? Eso es así. Hay un lente, hay un preconcepto con el cual nosotros miramos, hay un prisma a través del cual nosotros miramos las escrituras y muchas veces este, suenan los argumentos que a veces son presentados para sostener la Trinidad, pueden llegar hasta sonar hasta absurdos, porque se presentan los pasajes con, Ujú. con, con un preconcepto, ¿no? Voy a dar un ejemplo sencillo, voy a dar un ejemplo sencillo que me dijeron esta semana, si hay tiempo hoy me gustaría responder, lo que es uno de los puntos que tenía preparado. Hoy alguien me citó un pasaje de Isaías donde a Dios se lo llama tres veces santo, tres veces santo. Entonces dice, bueno, si a Dios se lo llama santo, 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 esto debe significar que Dios es una unión entre tres personas, etcétera. Todo lo que sabemos que en lo que consiste la Trinidad. Pero lo interesante Sí. es que todos los pasajes o todos los versículos son como especie de sugestiones, pero no hay una declaración directa que diga Dios es un Dios formado por tres personas o tres personas Claro. componen algo, o algo por el estilo, ¿no? Y Sucede, perdón, perdón, Emanuel, sucede un poco a veces también con el tema de, se dice, ¿no? Jesús es Dios, María es la madre de Jesús y por lo tanto se saca, ¿no? Esa conclusión de que María entonces es la madre de Dios, ¿no?
Es decir, exactamente. de algo, es decir, de dos verdades se saca una conclusión errada, ¿no? Y con este tema pues sucede un poco lo mismo. Está muy bueno el ejemplo, porque justamente en eso se basan la mayoría de los argumentos, por lo menos que he recibido hasta ahora, acerca de la Trinidad. De hecho, una de las cosas que me repitieron varias veces en los comentarios, a mí me gustaría que varios de los que estuvieron comentando los videos puedan escuchar esta charla. Si no la van a escuchar, la pueden escuchar después en YouTube grabada. Pero una de las cosas que me han dicho varios es, la Trinidad está en toda la Biblia. Ya cuando alguien te dice que tal cosa está en toda la Biblia es porque no hay un solo texto, porque no se puede presentar un texto que lo diga. ¿Sí? Ajá, Vamos a suponer un punto. Qué sé yo, la Biblia habla de que hay 10 mandamientos. Y alguien puede decir, no, pero no son 10, son 15, son 20. De hecho, hoy estaba compartiendo los 10 mandamientos y alguien me dijo que en realidad había uno más que era un versículo anterior, pero el tema es que hay un texto que dice los 10 mandamientos, el pacto de ajá. Jehová. O sea, esas cuestiones son concretas, no se pueden contradecir. En ese caso, no hay algo parecido para sostener la Trinidad, solamente hay como especie de indicios o textos que podrían llegar a sugerir. Ahora, lo que sí es muy interesante y que lo he compartido varias veces en estas semanas es que el único texto en toda la Biblia que podría llegar a sustentar la doctrina trinitaria, porque dice, tres son los que dan testimonio en el cielo En el y estos cielo. son uno, es primera de Juan 5:7, y ese texto, justamente ese texto, todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce que no forma parte de las escrituras, que no forma parte de la Biblia, ¿no? Que es un Sí, que, texto ujú. marginal. Añadido, ¿no? Fue un texto, pues, añadido, ¿no? De alguien que hizo un comentario, ¿no? En el margen, ¿no? De la Biblia y por un tema de traducción, pues se tomó ese escrito que había en el margen y se tomó como un escrito propio de la Biblia, ¿no? Eh, que fue, bueno, Erasmo de Rotterdam quien hizo esto, ¿no? Quien añadió, ¿no? Primera de Juan 5:7 a las Biblias que todos tenemos, ¿no? Pero es muy curioso también el hecho de que eh, muchas personas se tengan que sustentar quizás también en este versículo, y es muy curioso que sea un versículo añadido, ¿no? Es decir, el hecho de que digas, eh, para sostener esta doctrina hay que ir a un versículo que está añadido. ¿Por qué se tiene que añadir este versículo? ¿No hay quizás argumentos en otros textos de la Biblia para sostener la Trinidad? Exacto, Y sin embargo hay exacto. un texto que es un poco, bueno, sabemos que no es dudoso, ¿no? Sino que ya está comprobado que realmente fue añadido en el siglo, creo, XV o XVI. Por acá ya tenemos una pregunta, Alexis. ¿Qué te parece si empezamos a responder? Sí, sí, sí. Owen me pregunta, algo que me preguntaron esta semana también, de que a Jesús se lo llama el alfa y la omega, ¿sí? En Apocalipsis. Dice, ¿puede explicar Apocalipsis? Porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, que esto lo dice Jesucristo, y es justamente uno de los textos que tenía preparado para hoy para compartir, porque me lo Ujú, han preguntado esta semana. Esto se encuentra, pero no es el hecho de que a Jesús se le diga yo soy el alfa y la omega lo que se utiliza para sustentar la doctrina de la Trinidad, sino que es el versículo 8 de Apocalipsis 1, donde a Jesús no solamente se le dice el alfa y la omega, porque lo dice así, dice yo soy el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, y escuchen como dice acá, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ustedes ujú. piensan El que Padre. ese título, de hecho lo escuché en una exposición de una persona trinitaria que decía, si Jesús es el Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, entonces Jesús es Dios y bueno, se acabó la historia. Pero el tema Ujú, es que este versículo se interpreta sin el contexto, lo vamos a ver ahora, solamente hace falta ir al versículo 4 y al 5, y fíjense lo que dice. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Si yo tomo esto, supuestamente es Jesús el que dice el que es, el que era y el que ha de venir. Dice, de los 7 espíritus que están delante del trono, o sea, en la salutación viene de parte del que es, el que era, el que ha de venir, ujú.
7 espíritus que están delante del trono, y fíjense el verso 5, dice, y de Jesucristo. O sea que acá nos está diciendo que no es Cristo el que era el que ha de venir. Claro, Cristo es el que tiene que venir, pero tenemos que recordar que viene en la gloria del Padre. Exactamente, exactamente. O sea, acá se lo menciona el que es el que era el que ha de venir, después se lo menciona a los 7 espíritus que están delante del trono. Esto también destruye un poco la idea de que el Espíritu Santo sea una persona, ¿sí? Esta es Ujú. otra cuestión muy interesante, ¿sí? Pero habla de 7 espíritus que están delante del trono y también Jesucristo. O sea que Jesucristo no es el que era el que es el que ha de venir, porque dice, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ujú. Fíjense a quién se llama Dios. Se llama Dios al Padre de Cristo. Dice, a Él sea gloria y el poder para siempre jamás. Y después vuelve a decir en el verso 8, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es el que era el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, el 7 habla justamente de la venida de Cristo, ¿no? He aquí que viene con las nubes, Ujú. todos con los Ojo, gemidos, Lebran. Ujú. todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, así es, amén. Entonces, cuando el verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, no es que a Cristo no se le aplique el título alfa y omega como si se le aplica a versículos más adelante, pero cuando se le dice acá que el alfa y el omega es el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Señor Todopoderoso, no es un título aplicado a Cristo, sino al Padre de Cristo, ¿sí? Que es mencionado versículos antes. O sea, esto es Ujú. muy interesante, debate la otra vez lo comentábamos, que si bien a Cristo se le llama Dios, porque hay muchos en la Biblia que Sí. se le llama Dios, en realidad hay uno solo al que se le llama el Dios Altísimo, ¿sí? O el Dios Todopoderoso, y a ese que se le llama de esa manera es el Padre de Cristo. Cristo lo reconoce como su propio Padre. De hecho, a Jesús se lo llama el Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Así que bueno, esta es Sí. una pequeña respuesta al comentario. En relación un poco a lo que estábamos hablando ahora, nos preguntan, ¿no? Bueno, hablan en relación de los adventistas, ¿no? Y dicen bueno, que los adventistas creen que Jesús es igual a Dios. ¿Qué dice la Biblia, no, en relación a esto? ¿Es Jesús igual a Dios? A mí me viene a la cabeza un texto, ¿no? Creo que es en Filipenses 2:6. Sí, Creo que es Filipenses 2:6 habla en relación, sí, dice en el 5, ¿no? Para contexto, dice, haya pues en vuestro sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿cuál es esta forma de Dios? En Hebreos 1:3, ¿no? Nos dice que es la sustancia, ¿no? Es la imagen, es la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Por lo tanto, Jesús es Dios. Nosotros en ningún momento negamos la divinidad de Dios y tampoco negamos que Jesús no sea Dios. Pero hay que entender en qué marco, ¿no? Se lo considera Dios. Este también es el punto, ¿no? Y aquí, en el versículo 6 de Filipenses 2, nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ese también es el punto. Es decir, que no lo pone en igualdad a Dios en el sentido amplio, sino que lo pone en un sentido de sujeción, ¿no? A Dios. exacto, exacto. De hecho, la expresión, vamos a suponer que en vez de decir en forma de Dios, simplemente dijera igual a Dios. Vamos a suponer que dice que Jesús es igual a Dios. Alguien que es igual a Dios es justamente, te lo está separando de la persona comúnmente Ujú. llamada. O sea, si fuera Dios mismo, no diría que es igual a Dios. Diría, Jesús es Dios, el único Dios verdadero y se acabó. Pero la Biblia no dice eso, dice que es igual a ese Dios. Es decir, o que es en forma de ese Dios y que es el único que comparte con ese Dios su sustancia, como lo mencionaste en Hebreos capítulo 1. O sea, en realidad es el único ser en todo el universo que comparte con el Padre la naturaleza divina. Por eso la Biblia lo llama el unigénito o el único engendrado. Hoy un seminarista católico me decía que para mí Jesús era creado, porque yo Mm. decía que Jesús era engendrado. Entonces yo le decía, este,
no, yo creo que Jesús es engendrado del Padre. Y él me decía, no, si vos decís que es engendrado es lo mismo que decir que fuera creado. Ahora, ¿qué sentido tendría decir unigénito refiriéndose a alguien creado cuando en realidad sabemos que Jesús no sería el único creado, sino que sería uno entre muchísimos creados, ángeles creados, Bueno, seres humanos completo. creados? Exactamente, o sea, la palabra unigénito tiene que ver con que de todos los seres que existen en el universo de Dios, el único que fue engendrado por el Padre fue Cristo. Por eso es unigénito, el único que es Claro, igual a Dios, eh, ¿no? di- digamos que es el único que comparte los genes, ¿no? Entre comillas, los genes de Dios. Es el único que comparte la naturaleza de Dios. Y de hecho, en Hebreos 1.3, mirando un poco, he visto, no recuerdo qué versión era, pero en la traducción en Hebreos 1.3 decía el resplandor, no hablando de Cristo, que es el resplandor de su gloria, y dice, y la imagen misma de su naturaleza. ¿Por Exacto. qué? Porque Cristo realmente es igual a Dios. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que comparte la misma naturaleza que el Padre. Por eso pueden decir, ¿no? Cristo puede decir en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, porque son los mismos, son el mismo en naturaleza, en carácter, en propósito, incluso en poder, ¿no? Porque el Padre le da, ¿no? El mismo poder que él tiene se lo da también al Hijo. Sin embargo, el Hijo siempre está en sujeción al Padre, nunca el Padre está en sujeción al Hijo. Y eso es algo que tenemos que ver en toda la Escritura. Acá hay un comentario, Uh Eddie -huh. Goff pone, no hay otro igual a mí que no sea yo mismo. O sea, lo que él está planteando es que cuando la Biblia dice que Jesús es igual a Dios, en realidad está hablando de que es el mismo, la misma persona. Este sería el argumento unicitario, es Uh decir, que -huh. Dios es un ser, es una sola persona, un solo ser. Cuando decimos persona, obviamente no nos referimos a alguien de carne y hueso, sino a un ser personal, no a una energía impersonal, sino un ser personal. Entonces, Dios es un ser que se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta en forma de Padre, en forma de Hijo, en forma de Espíritu Santo. Esa no es la doctrina trinitaria. Yo aclaro esto porque muchos trinitarios piensan que son trinitarios, pero en realidad son unicitarios. Unicitarios. Esto es muy interesante. Yo escucho a trinitarios que vienen a rebatirme con argumentos unicitarios. Esto es terrible porque habla de mucha ignorancia con respecto a esta cuestión. En realidad, vamos a suponer que realmente esto fuera así de que eh, Dios, digamos, es la misma persona del Padre y del Hijo. ¿Cómo se entiende Juan 3:16 que dice así? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no diría el texto? No, de tal manera amó Dios al mundo que bajó él mismo y se entregó a sí mismo. No dice Uh eso. -huh. ¿Cómo va a decir Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 17, Padre, le dice al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo Uh -huh. antes de que el mundo fuese? Porque si Obviamente está hablando de dos seres, está está hablando de dos seres. Uh de dos -huh. personas, si vamos a suponer que Jesús es simplemente una manifestación de la única persona divina que existió en el universo, vamos a suponer por un momento que Dios es una unicidad. Entonces, antes de venir a la tierra, ya había una manifestación de otra persona sentada a la diestra del Padre antes de que el mundo fuera creado. ¿Con qué sentido? Ningún sentido. Evidentemente, si Jesús se sentaba a la diestra del Padre antes de que el mundo fuera, no solamente que Jesús era una persona diferente que el Padre, sino que Uh Jesús -huh. se sujetaba al Padre antes de venir a la tierra. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque sentarse a la diestra significa estar subordinado o sujeto Uh-huh. a una autoridad superior. Jesús en Juan 14 dice, mi Mi Padre padre es mejor que mayor yo. que yo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, antes de que Jesús viniera a la tierra, porque los trinitarios dicen, no, no, Jesús se sujeta al Padre, pero en su condición de hombre, dicen. Pero ¿y cómo explica Juan 17? Que dice que Oh. antes de que el Uh -huh. mundo fuera, ya se sujetaba a su padre porque se sentaba a su diestra. Bueno, te dejo a vos comentarios, yo voy Sí, leyendo también comentarios acá. eso lo podemos ver también en 1 Corintios 15, ¿no? La sujeción del Hijo, ¿no? En relación al Padre. Creo que es en 1 Corintios 15, ¿no? Al final de todo, ¿no? Dice que, hablando, ¿no? Del fin de, una vez el plan de la redención haya terminado, haya concluido, dice así, ¿no? En 1 Corintios 15, el versículo 24 en adelante. Dice, luego el fin, cuando entregue
el reino al Dios y Padre, es decir, cuando el Hijo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, es decir, que Cristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Parece un poco un trabalenguas, pero en verdad es muy sencillo. Simplemente está diciendo que todo fue puesto bajo los pies de Cristo, salvo una persona, que fue Dios, su Padre, ¿no? Y dice, pero luego que todas las cosas, eso ya en el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios, o sea, para que el Padre sea todo en todos. A veces, leyendo el Nuevo Testamento, sobre todo, yo aprendí a hacer un ejercicio, y es que donde me sale generalmente la palabra Dios, sustituyo por Padre. Y cuando hago eso, la Biblia se abre, pero brilla en ella una luz que antes no puede brillar, porque cuando hay este concepto trinitario, cuando uno lee Dios, la palabra Dios, ¿no? No sabe bien a qué se está refiriendo, pero cuando esta palabra la sustituye por Padre, se va a encontrar que toda la Biblia, todos los versículos se abren de nuevo y dan una explicación muy clara de lo que realmente el texto quiere decir, ¿no? Y en este caso, pues, si lo hacemos así, si sustituimos siempre la palabra Dios por Padre y vamos mirando bien los artículos con qué nombre no cazan, entonces nos vamos a dar cuenta que la Biblia está escrita de una manera que si la llevamos a esta esfera, a la de traducir la palabra Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, por Padre, pues nos va a desvelar realmente lo que el versículo dice. Exactamente. Acá tengo dos comentarios más, no sé si puedo Sí, avanzar con ellos. Uno dice en el sí, yo tengo principio, también una pregunta, luego la leemos. dale, dale. Una dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, cita que el verbo se hizo carne. Gracias por comentar. Este pasaje es muy interesante porque Juan 1, ¿sí? Los primeros versículos, hablan prácticamente de dos personas. Hablan del Padre y del Hijo. Es decir, hablan Uh de -huh. Dios y del Hijo de Dios. De hecho, creo que en el versículo 8 o 9 habla acerca de la gloria del unigénito de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede entender esto de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Es decir, que Jesús compartía con el Padre su naturaleza divina y en el principio estaba con el Padre. Y era Dios como el Padre, ¿sí? Y un ejemplo sencillo que podemos ver acerca de esto, ya que Juan 1 arranca con en el principio, podemos ir al principio que es Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Obviamente con quien habla Dios ahí es con Cristo, con su Hijo, pero cuando le dice a Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hace una especie de copia, obviamente limitada, obviamente mucho más pequeña, de lo que fue en realidad el engendramiento de Cristo. Porque Dios hace a una sola persona, Adán, y del costado de Adán saca a Eva, que de hecho recibe el mismo nombre que Adán, que era varona, porque del varón fue tomado. Eso es muy interesante. O sea, Eva recibe el nombre de la naturaleza de aquel de quien fue tomado. Y Y Adán esto dice, lo vemos en Jesús, ¿cómo? claro. Obviamente esto lo vemos en Jesús, es decir, del mismo modo que a Eva incluso se le llama Adán, porque si vamos a Génesis 5.2, dice, y vio Adán, perdón, varón y hembra, ¿no? Los creó y los bendijo y llamó el nombre, no dice el nombre de él, sino y el nombre de ellos, ¿no? Adán, Exacto. O el sea, día en que lleva fueron creados. porque Eva salió de Adán y comparte con Adán su naturaleza humana. Adán reconoce esta unidad diciendo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. De la misma manera, Cristo salió del Padre, fue engendrado por el Padre y comparte con el Padre la naturaleza divina, por lo tanto, lleva el nombre de Dios, igual que el Padre. Por eso se puede decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y eso está hablando de su naturaleza divina. Y esta comparación, yo sé que mucha gente no le gusta la comparación entre Adán y Eva,
y el Padre y el Hijo, pero la pueden leer en 1 Corintios 11 porque no la 11. inventé yo, donde Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer, el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esa comparación no la hago yo, esa comparación está en la Biblia, porque cuando Dios dijo hagamos al hombre, obviamente estaba reflejando de alguna manera la unidad que había entre el Padre y el Hijo. Te dejo a vos Claro, para contestar la pregunta. podría haber creado a tres. Eso es también, Exactamente, ¿no? Es decir, podría exactamente. haber creado tres, pero sin embargo crea dos y los podría haber creado de la misma manera. Es decir, podría haber creado a Eva igual que como había hecho Adán, ¿no? Tomando el polvo de la tierra, soplando sobre su nariz, ¿no? El hálito de vida, pero sin embargo no decide hacerlo así. ¿Por qué arranca de Adán la costilla, ¿no? Eh, Claro. obviamente, pues para mostrar, ¿no? Esta misma relación que el padre y el hijo tienen, de cómo el hijo es rasgado del seno del padre y cómo el hijo sale del padre, ¿no? Es engendrado del padre, así como Eva, en cierto modo, es engendrada de Adán, obviamente luego pasa por la creación y por las manos de Dios, ¿no? Y de Cristo, pero, o de Cristo especialmente. Pero en este sentido, pues vemos lo que tú comentabas, ¿no? El mismo paralelismo entre el padre y el hijo y Adán y Eva, ¿no? Había una pregunta que, bueno, es un poco profunda, no nos salimos del tema ni mucho menos, pero vamos a otro punto que es el tema del Espíritu Santo, ¿no? Que nos preguntan si en el cielo podríamos ver, esto nos lo pregunta Alejo, nos dice, ¿podremos ver al Espíritu Santo en el cielo? Es, es un, bueno, es una pregunta que no es compleja, pero sí que es cierto que entramos en otro campo, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el Espíritu Santo? Porque no podemos negar que en la Biblia está por todos lados alguien que se llama, ¿no? Espíritu Santo. ¿Y qué es, no? ¿Quién es? No el que es, ¿quién es, no? El Espíritu Santo. Y bueno, si vamos un poco y leemos en Romanos 8:9, en el libro de Romanos 8:9, nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por lo tanto, se identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, ¿no? Y el versículo a la vez también dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, el Espíritu Santo se identifica como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿hay entonces dos Espíritus Santos? ¿El Espíritu de Dios del Padre y el Espíritu del Hijo? ¿Qué sucede aquí? La Biblia muestra, ¿no? Realmente quién es el Espíritu, ¿no? Y es el propio Espíritu del Padre, ¿no? Y como el Hijo comparte la misma naturaleza que el Padre, comparten el mismo Espíritu. De hecho, en Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Y en 2 Corintios 3:17 nos dice que el Señor, refiriéndose a Cristo, porque en el contexto vemos que está hablando de Cristo, dice que el Señor es el Espíritu. Por lo tanto, nos identifica este Espíritu como a Cristo, pero también nos identifica como el Padre, ¿no? Porque ambos es esa naturaleza, ¿no? Divina, que ellos la comparten y la dan, ¿no? A nosotros para que podamos vivir una vida santa, así como Cristo lo vivió, ¿no? En sujeción al Padre, nosotros nos sujetamos también al Padre mediante su Espíritu, ¿no? Que nos es dado. Eso Entonces, así. la pregunta, ¿no? ¿Podremos ver al Espíritu Santo en el cielo? ¿La respondo yo? Sí, sí, si quieres, sí, sí. Entiendo que al contemplar al Padre y al Hijo, de hecho, esto va a dar pie a otra pregunta que la tengo por ahí, que la han dejado Uh-huh. los espectadores. Cuando el Espíritu Santo, al ser el representante de Cristo, al representar a Cristo, de hecho, Jesús cuando ascendió al cielo, antes de ascender al cielo, dijo que iba a dejar el Consolador, pero en Mateo 28 dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Cristo está con nosotros, como dice Gálatas capítulo 4, mediante su Espíritu. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clamaba Padre. Por lo tanto, al ver la persona del Padre, al ver la persona del Hijo, que eso lo vamos a ver, lo vamos a contemplar a nuestro Dios cara a cara, ya no a través de espejo, no es que vamos a ver otra entidad, esa otra representación que era necesaria mientras estábamos acá en la tierra. Por lo tanto, la respuesta para mi forma de ver es no, porque básicamente el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en nosotros, ¿no? Por su poder. Esto me da, sí, comenta.
Bueno, no, sigue. Más que nada es que han hecho un comentario que me parece muy interesante, ¿no? De Musical Therapy, que dice también lo podemos ver en las lumbreras, ¿no? Supongo que habla en relación a lo que hablábamos, así como podemos ver a Dios en el hombre, ¿no? En el sentido, el hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, vemos ahí a Adán y a Eva, al Padre y el Hijo, y a la vez también lo podemos ver en las lumbreras, ¿no? Que puso Dios en el cielo, que hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿no? La lumbrera mayor ilumina a la menor, ¿no? Y la menor nos ilumina, ¿no? También a nosotros. Es decir, que Cristo recibe, ¿no? La gloria del Padre, así como el sol, la luna recibe la gloria del sol, ¿no? La luz del sol. Pero Exactamente. bueno, sí. Acá, acá hay dos comentarios que tienen que ver con esto de ver o no ver, ¿sí? Brian Ezequiel me pone 1 Timoteo 3:16, dice, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Esto hablando acerca de Cristo, ¿no? Cristo es Dios manifestado en carne. No solamente eso, también la Biblia lo llama Dios con nosotros, Dios fuerte, Dios sobre todas las cosas, Las cosas. etcétera, etcétera. Entonces dice, ¿cuál Dios me pone? Bueno, hay un solo Dios, evidentemente. Sí, Cristo es Dios manifestado en carne. Es más, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. También lo dice así la Biblia. Pero tenemos que entender, Dios estaba en Cristo. No dice que Dios era simplemente Cristo. Y después, otro comentario de 20 conmigo. Cuando Jesús dice tanto tiempo entre vosotros y no me reconoce, esto está en Juan 14, cuando Felipe le dice muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dice yo estoy con ustedes y no me reconocen, no me habéis visto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, bueno, el Padre y el Hijo del mismo ser. Pero en realidad esto no es así, y lo voy a compartir con dos o tres pasajes muy concretos. Uno se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 13 al 16, que dice así, eh, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, fíjense, y de Cristo Jesús, otra persona, Dios que da vida a todas las cosas, y Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión, y escuchen esto, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, cuando Cristo venga, decíamos hoy, ¿no? Va a venir en la gloria de su Padre, dice, el cual mostrará al bendito y solo soberano. Hay uno que Rey está de Reyes, sí. soberano, dice, y Rey de Reyes y Señor de Señores, el Antiguo Testamento lo llama Dios de dioses. Cristo lo llama a su Padre mi Dios y vuestro Dios. ¿Sí? Y Mi lo hace Padre. muchas veces. Sí, Cinco veces, cinco veces lo hace en un solo versículo, enfatizando, ¿no? En el templo exacto, de mi Dios. exacto. Este Señor de señores, este Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, el Altísimo que está por encima de Cristo, va a ser mostrado, dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea honra, poder, sempiterno. Amén. O sea, este del que está hablando acá que va a manifestar Cristo cuando venga en su segunda venida, no es ni más ni menos que su Padre. Y este que es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, que es el Dios de Cristo y es nuestro Dios, habita en luz inaccesible y nunca nadie le vio jamás. Ahora, ¿cómo es que lo vemos a ese Dios? Lo vemos a través de la manifestación de su Hijo. Juan capítulo 1, versículos 14 y 18 dicen lo siguiente. El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Fíjense cuál es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es la gloria del unigénito del Padre. O sea, Jesús tiene la gloria propia del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después dice, a Dios, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, este Dios altísimo que está allá en luz inaccesible, nunca nosotros lo vimos, ni aún en el Antiguo Testamento, todas esas manifestaciones del Antiguo Testamento era Cristo representando a su Padre. Por eso cuando Cristo dice, el que me ve a mí ve al Padre, y Cristo no puede mostrar al Padre así abiertamente porque se morirían todos, caerían Todo todos el mundo. muertos, pero
pero Dios se hace visible a través de su Hijo. O sea, Dios, la gloria de Dios tiene que ser velada con la humanidad de Cristo para que nosotros podamos recibir su bondad, ¿sí? Y el último Esto lo texto, dice, sí, 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 perdón. el último texto, Entonces, Colosenses sí. 1:15, dice así: el cual, hablando de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. O sea, aquí Cristo no es el Dios invisible, Cristo es la imagen del Dios invisible. Al Dios invisible nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre es el que le dio a conocer. Esto es como si, vamos a suponer, Alexis, que vos sos el dueño de una empresa, ¿no? Y sos una persona adinerada y la única persona que tiene el derecho de firmar tus documentos y hacer transacciones, etcétera, etcétera, es tu hijo. Nadie más que tu Ujú. hijo. El que recibe la firma de tu hijo es lo mismo que si recibiera la del padre. El que recibe algo de parte tuyo es lo mismo que si lo recibiera del Padre. Entonces, Cristo representa a su Padre de esa manera y por eso el que ve a Cristo es como si viera también al Padre. Esto sucede con los reyes y los emisarios, ¿no? Antiguamente, ¿no? Cuando iba un emisario del rey a un pueblo, a esa persona tenía que ser tratada como el mismo rey. Y atacar, ¿no? Al emisario del rey, matar al emisario del rey era como matar al propio rey. Entonces, justamente era el texto que yo quería, que tenía aquí para decir, pero veo que ya lo has leído tú, ¿no? Colosenses 1:15, ¿no? Donde habla que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? Que a la vez también añade que es el único que tiene inmortalidad. Eso creo Exacto. que lo vemos en Primera de Timoteo 6:17, creo que es, o 6:16, no recuerdo bien. Nos Sí, habla y nos dice que el Padre es el único que tiene inmortalidad. Ahora bien, el Hijo tiene o no tiene esta inmortalidad. Bueno, primero vamos a leer Primera de Timoteo, que es Primera de Timoteo 6:16, creo que es. Sí, 6:16. Pero bueno, para contexto, leemos el 15 también. Dice, la cual a su tiempo, bueno, el 14 mejor dicho, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, el que has leído tú, mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? Hasta aquí es lo que habíamos leído, pero luego dice el único que tiene inmortalidad. Por lo tanto, está identificando al Padre, es el único ser en todo el universo que tiene inmortalidad. Ahora bien, ¿el Hijo tiene o no tiene inmortalidad? En Juan 5:26 nos dice que el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y exacto. O de sea que este modo, Cristo es el, inmortal porque se lo da, ¿no? digamos que el Padre es inmortal por naturaleza y el Hijo es inmortal porque hereda, ¿no? Esta naturaleza y porque el Padre así lo ha querido, ¿no? Que el Hijo también lo sea, ¿no? Y entonces él puede entregar su vida y volverla a tomar, ¿no? Exactamente. Acá tengo, no sé si vos tenés alguna para responder, si no yo tengo una acá también para contestar, para comentar. Sí, sí, haz. Bueno, Cristel me dice así: en mi iglesia dicen que es un mismo Dios y es como decir que yo soy madre, soy hija y soy abuela, ¿no? Entonces se habla de características que forman a una persona, pero sigue siendo una persona. Bueno, ese argumento, digamos, sería un argumento unicitario, no un argumento trinitario. Son dos cosas totalmente distintas. Vamos a aclarar esto. La unicidad dice que es un ser manifestado de tres maneras distintas, que sería el ejemplo de una persona que es hija, abuela y madre, ¿sí? Pero es una persona, es un solo ser, no puede hablar consigo mismo, no puede tener un diálogo consigo mismo, ¿sí? O sea, puede hacerlo, pero no sería real, digamos, ese diálogo. Uh-huh. Sería una actuación. Ahora, el argumento trinitario no es ese, el argumento trinitario es que es un Dios compuesto por tres personas, formado por tres personas que pueden dialogar, que son tres personas distintas, no distintas porque sean diferentes de carácter, sino distintas porque se las puede distinguir. Uno es el Padre, otro es el Hijo, otro el Espíritu Santo. Y esas tres Completamente en personas, igualdad, ¿no? exacto, y tienen la misma autoridad los tres. No es que hay uno que sea hijo literalmente, sino que son tres personas coeternas y coiguales, de las cuales una
toma el rol de padre, y la otra toma el rol de hijo y la otra toma el rol de Espíritu Santo. Ese es el concepto trinitario. Ahora, lo que ella plantea es el concepto unicitario. Me gustaría simplemente citar que la Biblia, cuando habla de el único Dios, cuando habla de un solo Dios, si bien hay muchos que se llaman dioses, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, del 4 al 6, tomen nota de ese pasaje porque ese pasaje es Mm, la clave es la para clave. casi todo en la Biblia, porque en la Biblia se lo llama a Dios al Padre, se lo llama a Dios al Hijo, se lo llama a dioses a los ángeles, se le llama a dioses a Satanás y a sus ángeles, se le llama a dioses a los seres humanos. Entonces el apóstol Pablo dice, hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra, pero para nosotros hay un solo Dios y lo menciona. Dice el Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. O sea, el apóstol Pablo deja claro que una sola persona, un solo ser, es Dios, es el único Dios, aunque a Cristo se le llame Dios también, pero Ujú. el único Dios altísimo, el solo soberano, el que se sienta en el trono, ¿sí? El que es Dios de dioses, Señor de señores, es el Padre. Y esto ustedes lo pueden leer. Tomen nota porque no voy a leerlo todo, no voy a leer todos Mm. los versículos. Por ejemplo, Santiago dice en el 1.27, dice Dios el Padre, lo llama así a Dios. Santiago 1.27. Pedro, en el capítulo 1, verso 2, dice Dios el Padre, lo llama al Padre, lo llama Dios. Judas, en el versículo 1, lo llama al Padre Dios, dice Dios el Padre, y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Siempre se menciona a Dios el Padre y a Jesucristo. Cristo, en Juan 17, del 1 al 3, menciona al Padre como el único Dios verdadero. ¿Sí? En Juan 20, 17 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Juan 8, 54, ¿sí? Este pasaje de Juan 8, 54 es muy interesante, porque si Cristo era el mismo Dios del pueblo judío, que habían adorado el pueblo judío, y ahora baja, se hace hombre, y ellos lo niegan, no lo aceptan como Mesías, él hubiese dicho, bueno, muchachos, yo soy el Dios que ustedes adoraban y que vuestros padres adoraban, pero Jesús no le dice eso. En Juan 8:54 dice así, Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Los que creen que el Padre y el Hijo son la misma persona, estarían diciendo que la gloria de Cristo no es nada, Mm. porque sería Cristo glorificándose a sí mismo. Y Jesús dice, si yo me glorifico a sí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Interesante. O sea, el que los judíos decían que era su Dios, Jesús no dice soy yo. Jesús dice, es mi Padre, y aclara de que es una persona distinta porque dice, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no sería nada, pero es mi Padre, es otra persona la que me glorifica. O sea que Sí. este versículo destruye la Trinidad y la unicidad, porque Cristo llama a Dios a su Padre y deja bien claro de que el Padre y el Hijo no son la misma persona. De hecho, si vamos a todos los saludos, ¿no? de Pablo, de hecho, si vamos a todas las salutaciones en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar siempre el gracia y paz, ¿no? A vosotros, ¿no? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claramente identifica dos personas en todas las salutaciones, ¿no? Y volviendo un poco a la creación, también hay este tema, ¿no? En la creación, ¿cuántas personas participaron? Y sin embargo, la Biblia nos muestra que realmente en la creación participaron dos personas, no participó una, como dirían los unicitarios, no participaron tres, como dirían los trinitarios, sino que participaron dos personas. De hecho, en Proverbios 34, en el contexto de la creación, nos dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y ahora viene la pregunta que aclara, ¿no? todo este asunto y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, obviamente está identificando aquí al padre y al hijo, porque está identificando un hijo y por lo tanto este hijo tiene un padre, ¿no? Por lo tanto,
estamos viendo que en Proverbios 34 se está identificando que quien creó todo lo que tenemos aquí, tal y como leíamos también en 1 Corintios 8:6, que por cierto, ahora iremos también otra vez a este versículo porque tú comentabas que es clave, ¿no? Es un versículo clave y a mi modo de entender explica toda la doctrina que estamos hablando ahora. Está resumida todo. Está el Hijo engendrado del Padre y está la unidad del Padre con el Hijo, ¿no? Un solo Dios y un Señor, ¿no? Entonces también, sí, sí. No, estaba Ah, sintiendo vale, nada vale. más. Ah, vale, vale. Entonces, si vamos a Primera de Corintios 8:6, que lo has leído hace un momento, nos encontramos que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y aquí viene un punto que es muy interesante, del cual proceden todas las cosas. Por lo tanto, está el Padre y a partir del Padre todo procede. ¿Qué es lo que procede del Padre? Incluso el Hijo procede del Padre. El Hijo es engendrado del Padre y como vemos también en Proverbios 8, 22, 24, nos habla, ¿no?, del Hijo engendrado, ¿no? Y nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, nos vemos o nos encontramos que en la creación participaron dos seres, no participó ni uno, ni participaron tres, sino que participaron dos, y fueron el Padre y el Hijo, como leíamos en Proverbios 34, ¿no? Hay más versículos, ¿no?, que hablan de la creación, le hemos leído, creo que es en Colosenses 1, 15, 16, nos habla también sobre este asunto, ¿no?, sobre quién fueron las personas que crearon, ¿no?, que crearon todo lo que tenemos en nuestro entorno. Y de hecho también en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado, o sea, Dios, el Padre, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vemos también aquí cómo es por medio de Cristo que todas las cosas son hechas, ¿no? También creo que es en Juan 1:3 también pues nos habla, que no sé si lo hemos leído ya, en relación pues a la creación de Dios, en la cual participaron únicamente pues dos personas, dos seres, el Padre y el Hijo. Tengo aquí muchos mensajes, ahora me los voy a leer, si tienes alguna por leer. Sí, tengo varios, pero básicamente hay uno que pone, bueno, no lo encuentro ahora, pero había puesto que se le habían aclarado varias cosas, así que bueno, agradecía por eso, ¿no? Y también me pusieron acá que nadie conoce el Espíritu de Dios, por lo tanto decía que eh, era un solo Dios. No encuentro ahora el mensaje porque se me fueron. Acá está. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Son uno, me pone. Eh, Faber Licrucia es el nombre de usuario. Gracias por el comentario. Eh, es interesante este pasaje porque está en 1 Corintios capítulo 2, que es una explicación, para mí una de las más claras acerca del Espíritu Mm, Santo. Vamos a aclarar una cosa. La naturaleza del Espíritu Santo es básicamente un misterio en la Biblia, no se dan muchos detalles, pero todas las cosas que se dicen no son definiciones absolutamente acabadas y esto que vamos a leer ahora tampoco lo es, pero sí es importante entenderlo porque la Biblia da ejemplos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, las cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios nos las reveló a nosotros por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, el espíritu, y acá hay una definición, no una definición, una característica del Espíritu Santo, escudriña lo profundo de Dios. Y el verso 11 es revelador, porque ahora nos mm, va a comparar el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y guarda con esto, cuidado con esto, porque si entendemos esto, chau Trinidad, ¿sí? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Qué? O sea, el espíritu de Dios es a Dios de la misma manera que el espíritu del hombre es al hombre. ¿Cómo es esto del espíritu del hombre?
Si ustedes van a Daniel capítulo 2, verso 1, anótenlo, no hace falta que lo lean ahora, dice que Nabucodonosor tuvo un sueño que no podía recordar y el espíritu de Nabucodonosor se turbó dentro de él. ¿Cómo es esto de que el hombre tiene un espíritu? ¿Cómo es esto? El espíritu de Nabucodonosor y Nabucodonosor, ¿son dos personas distintas? ¿Verdad que no? Si van a Lucas capítulo 1, verso 47, anótenlo también, cuando María recibe la anunciación de parte del ángel de que va a tener a Jesús, ella hace una exclamación diciendo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo es esto? ¿El espíritu de María y María son dos personas distintas? ¿O es la misma persona, son los mismos pensamientos y el corazón de María? Evidentemente, si el espíritu del hombre es al hombre lo mismo que el espíritu de Dios es a Dios, entonces el espíritu de Dios tiene que ser la mente, los pensamientos, la presencia en todo caso de Dios y no una persona aparte. Y eso lo vamos a leer a continuación, porque dice así, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Así que hay un espíritu del mundo también. ¿Qué será el espíritu del mundo? ¿Qué será el espíritu de Satanás? Seguramente el espíritu de Satanás es la influencia de Satanás, pero no es un alter ego de Satanás. No es que Satanás está formado por varias personas. A lo sumo tiene sus ángeles a quienes manda. Entonces dice, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras de enseñanza humana que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Y escuchen lo que va a decir ahora, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta es una cita literal de, ya les digo, es de Isaías 40:13. Si ustedes van a leer Isaías 40:13, no lo lean ahora, pero anótenlo, van a ver que dice, ¿quién conoció el espíritu de Jehová? ¿Quién podrá enseñarle? Es decir, el apóstol Pablo, en vez de decir espíritu de Jehová, dice la mente del Señor. Entonces, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, es lo mismo que el espíritu de Alexis, el espíritu de Manuel. O sea, mi espíritu conoce las cosas profundas de mi corazón porque son las cosas íntimas mías, pero mi espíritu no es otra persona. Mi espíritu soy yo mismo. Así como el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de María y en este caso el espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces el espíritu de Dios, acá hay una definición muy sencilla, no absoluta, pero sencilla, que es la mente del Señor. Así es, y de hecho ahora estaba buscando un versículo que no lo encontraba, gracias a Dios pues ya lo he encontrado, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, ¿no? Que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, dice, Él permanece en nosotros. ¿Y cómo lo hace? En que nos ha dado, no dicen que nos ha dado su espíritu, ¿no? Que eso pues podría conllevar, bueno, nos ha dado su espíritu, nos ha dado a alguien coigual a él, ¿no? Sino que dice en que nos ha dado de su espíritu. Recibimos su espíritu, recibimos su mente en nosotros y eso es lo que nos capacita a nosotros para obedecer su ley, ¿no? Y guardar sus mandamientos porque recibimos el Espíritu de Dios y por lo tanto es así como Cristo, ¿no? Mora en nosotros, ¿no? A través de su Santo Espíritu, pero no a través de un tercer ser diferente, no a través de otro ser, sino a través del Espíritu de Dios, ¿no? Y aquí nos citan, ¿no? Dios envió al Espíritu de su Hijo, ¿no? El cual clama Abba, Padre, ¿no? En Gálatas 4:6. Nos Eso hace. preguntan, sí, ¿cuál es la última escritura de la que hablaron? No sé si se refiere a esta, a la mía o la tuya, pero nosotros hemos citado Primera de Juan 4, versículo 13. Sí, yo cité 1 Corintios capítulo 2, los últimos versículos. Bueno,
la verdad es que imposible saber a qué texto se refiere. Ujú, Acá antes de que sigas, que mencionaste un texto, alguien me pregunta, ¿el Espíritu Santo es un ser o algo impersonal como creen los testigos de Jehová? Ustedes vieron que los testigos de Jehová utilizan la expresión fuerza activa o ujú, energía, ¿no? Eh, es lamentable que se usen expresiones que no están en la Biblia. Esa expresión no está en la Biblia, pero Alexis recién mencionó Gálatas 4:6, que dice así: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si es el espíritu de Cristo, si es el espíritu del Hijo, dice que clama, Abba Padre. El espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El espíritu nos habla. ¿Pero por qué? Porque es el espíritu de Cristo. Si leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice que los profetas de la antigüedad que escribieron el Antiguo Testamento, dice que ellos profetizaron de la gracia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el ujú, cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, la Biblia llama, esto hay que entenderlo, si entendemos esto se acaba la Trinidad. La Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, Espíritu de el Hijo. Por lo tanto, va a tener todas las características personales que el Hijo tiene, ¿sí? Si el Hijo intercede por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Significa que hay dos intercesores delante de Dios o que es uno ujú. solo? Primero Evidentemente, Timoteo 2:5, ¿no? sí, Nos dice que solamente hay un Dios hay un Dios, ¿no? Y un mediador, ¿no? Para con Dios, que es Jesucristo. Entonces, exacto. es la manera, ¿no? De entender que realmente hay un solo mediador, ¿no? Un solo intercesor, ¿no? Y es Cristo. Cristo lo hace, quizás voy a entrar en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Pero así como Cristo, ¿no? Tiene estas dos naturalezas, la humana, ¿no? Y la divina, intercede con la humana en el cielo y nos capacita con la divina aquí en la tierra, con su naturaleza divina, con su espíritu. Y hablando un poco de Cristo, en relación también al Espíritu, en 1 Corintios 12, el versículo 13, nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y este texto, si lo llevamos a 1 Corintios 10:4, nos explica quién es este espíritu, porque dice que todos bebieron de un mismo espíritu. Y en 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, identifica al Espíritu Santo, ¿no? Como también el Espíritu de Cristo y Cristo mismo, ¿no? Como nos dice en 2 Corintios 3:17. Segunda de Eso, Corintios, si queréis lo leo, 2 Corintios 3, 17, dice porque, bueno, primero el versículo 16 es muy interesante porque hablamos un poco, tú estabas hablando que una vez conoces este tema, ¿no? Y das en la clave en relación al Espíritu, entonces la Trinidad cae por sí sola, el velo cae, ¿no? Y en 2 Corintios 3, en el versículo 16, es muy interesante lo que dice, ¿no? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. eso así. Acá tengo otra pregunta. ¿Querés que la lea? ¿Querés que siga Sí, yo o sí. tenés algo para compartir ahí? No, se hacen comentarios, pero no hay preguntas directas. Recordemos que es un directo también para que vosotros hagáis vuestras preguntas. Entonces, poder responder pues preguntas que tengáis en relación al tema de la divinidad en la Biblia, ¿eh? Acá tengo un comentario de Roberto Alder que dice, Jesús dijo, quien peque contra el Espíritu Santo no será perdonado. Este pasaje me viene muy bien Mm, para tocar porque justamente muestra el tema de lo que vos mencionaste de las dos naturalezas, la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina. Este es una especie de texto amenaza, es decir, ujú. cualquiera que llega a hablar contra la Trinidad puede que se pierda del cielo y sea echado directamente en el infierno, ¿no?
Pero en realidad, si nosotros razonamos por un minuto, Jesús dice esto en Mateo capítulo 12, 32, dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si yo soy trinitario, no usaría este texto para defender la Trinidad. ¿Por qué? Porque me estaría dando a entender que el Espíritu Santo es superior a Cristo, porque puedo blasfemar contra Cristo, pero no puedo blasfemar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, no son coiguales. Evidentemente, uno se aguanta la blasfemia, el otro no. Entonces, yo como trinitario no usaría jamás este versículo para sostener la Trinidad. Ahora, si leemos claramente, vamos a ver que no dice el que diga alguna palabra contra Jesucristo o contra el Hijo de Dios, sino que dice el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre. Estamos hablando de su naturaleza divina, humana, perdón, de su humanidad. O sea, el que peque contra Cristo en su naturaleza humana tiene perdón todavía. ¿Tenían perdón las personas que crucificaron a Cristo cuando Cristo estaba colgado en la cruz? ¿Qué hizo Cristo? Dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús le pidió al Padre que los perdonara. O sea que al Hijo del Hombre lo podían insultar, lo podrían maltratar y lo podían crucificar, y aún así había posibilidad de perdón. Pero si ellos rechazan a Jesucristo, al Espíritu de Jesucristo, es decir, Jesús hablando a la puerta del corazón, ¿sí? Si vos rechazás al Espíritu de Cristo que hace todos los intentos por convencerte del pecado, por llevarte al arrepentimiento, eso no tiene perdón de Dios. No porque Dios no sea amplio en perdón, porque nosotros decidimos que no queremos tener perdón. Rechazamos el Espíritu Santo, rechazamos el Espíritu de Cristo. De hecho, en Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, ¿quién es el que está golpeando a la puerta y llama? Es Jesús. Y de hecho, en cada uno de los mensajes a la iglesia dice, el que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo soy el que estuve muerto y vivió, y estoy golpeando a la puerta de tu corazón. O sea, la descripción de Cristo como el Espíritu Santo es tan patente que solamente cuando leemos la Biblia a través del lente de la Trinidad es que no podemos verlo. Pero la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es Cristo mismo, devestido de su personalidad humana e independiente de ella. Es decir, Cristo está en el cielo físicamente, pero por su Espíritu está con nosotros. Por eso dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a la vez también aquí hay un punto interesante, que es cómo, ¿no?, se nos da este espíritu. Nosotros vemos, ¿no?, en la escalera de Jacob, creo que es en Génesis capítulo 28, no sé si es el versículo 12, que nos habla de la escalera de Jacob. Y en la escalera de Jacob habla sobre esa escalera, ¿no?, que es Cristo. Y justamente es interesante, ¿no?, porque está tocando, con la parte de arriba está tocando al cielo y con la parte de abajo está tocando la tierra, ¿no? Y si sabemos que esa escalera es Cristo, estamos entendiendo y viendo que Cristo comparte, ¿no?, es 100% divino y 100% humano. Y vemos que a través de él ¿qué sucede, no? Sucede los ángeles, ¿no?, que suben y bajan por esa escalera, ¿no? Es quizás el modo en que nosotros recibimos, ¿no?, el Espíritu de Cristo a través del ministerio de los ángeles. De hecho, sí, en el versículo 12, ¿no? Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y esto obviamente nos lleva a Juan, capítulo 1, versículo 51, ¿no? Lo que sucede después del bautismo, que ese es otro tema, ¿no? Que sucede en el bautismo de Jesús, ¿no? Porque también es uno de los pilares claves para defender la Trinidad, ¿no? Se usa generalmente el bautismo, ¿no? Cristo siendo bautizado o habiendo sido bautizado, la voz que se escucha en el cielo del Padre confirmando que ese es su Hijo amado y el Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma, ¿no? Y por lo tanto es un pilar para defender la doctrina de la Trinidad. Pero volviendo a Juan
capítulo 1, en el versículo 51, una vez Cristo ha sido bautizado, le dice, ¿no?, a Natanael, ¿no? Dice, y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante o de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, vemos cómo son a través de... sí que es cierto que en el bautismo es directamente el Padre que se manifiesta sobre el Hijo, y lo vemos en otra ocasión también en la transfiguración, cómo es el Padre que directamente... el Padre está en el cielo, pero es mediante su Espíritu, mediante su gloria, de su presencia, ¿no? Está ahí con el Hijo. Pero sin embargo, a partir del momento del bautismo, vemos que es a través del ministerio de los ángeles, que son los que traen el Espíritu, traen el poder de Dios, ¿no? Traen ese poder que Cristo necesita, así como nosotros, para vencer toda tentación, ¿no? Eso es así. Acá tengo un comentario de Andazanes, se llama. Dice, leer esto, 9, versículo 4 y 5, allí dice escrito que Jesús es el único Dios. Vamos a leerlo. Esto está en Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, de quiénes son los padres de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, no dice el único Dios. Esto es interesante porque único Dios se le dice solamente al Padre, no a Cristo, pero se le dice al Padre. De hecho, Cristo lo llama así al Padre en Juan 17, pero sí se lo llama a Cristo Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre, amén. Ahora, ¿por qué Cristo es Dios sobre todas las cosas? ¿Qué son todas esas cosas sobre las cuales Cristo es Dios? Esto lo puedes leer en 1 Corintios 15, versículo 27, que habla acerca del Padre y del Hijo. El apóstol Pablo dice que todas las cosas, el Padre, sujetó debajo de sus pies. O sea, Cristo es Dios sobre todas las cosas porque Dios sujetó debajo de Cristo todas las cosas. Cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. O sea, lo voy a poner en palabras criollas para que se entienda, porque a veces el lenguaje bíblico no estamos acostumbrados, ¿no? Pero dice, ¿Cristo es Dios sobre todas las cosas? Sí. ¿Por qué? Porque el Padre sujetó debajo de sus pies todas las cosas, pero todas las cosas absolutamente no. Hay uno solo que no está debajo de los pies de Cristo, que es aquel que sujetó debajo de sus pies todas las cosas. ¿Quién es? Es el Padre. Y cuando termine el conflicto, el Hijo mismo, Cristo mismo, se va a sujetar a aquel que sujetó debajo de sus pies todas las cosas, es decir, a su Padre, como era antes de venir a la tierra, porque Cristo antes de venir a la tierra se sentaba a la diestra de Dios. Juan 17, del 1 al 3. O sea que Cristo es Dios sobre todas las cosas, no es un argumento para defender la Trinidad o de que Cristo sea el único Dios verdadero, porque justamente esa expresión todas las cosas se refiere a la sujeción que Cristo tiene a su Padre. O sea que el Padre es el único Dios verdadero, Dios de dioses, Señor de señores, que está por encima de todo. También se lo llama Dios Todopoderoso en Apocalipsis, y se lo distingue claramente de Cristo, a quien también se le llama Dios, pero no evidentemente el único Dios verdadero. Ajá, así es. Mira, nos hacen una pregunta que dice, ¿en dónde dice en la Biblia que debemos adorar al Espíritu Santo? No hay, ¿no? De hecho, muy buena pregunta, porque de hecho no hay ningún pasaje que nos indique o nos diga que debemos de adorar al Padre. Al Padre, perdón, al Espíritu Santo. Obviamente sí que nos dice muchos versículos. En Apocalipsis, por ejemplo, nos encontramos la adoración al Padre, ¿no? Y al Hijo. A ver si recuerdo el versículo, creo que es... Apocalipsis Sí, en el 5, capítulo 5, versículo 13, ¿no? sí. Dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea, todo el mundo, todo lo que hay en el universo, todos los seres creados que entendemos que hay en otros planetas, todo, absolutamente todo, dice al que está sentado en el trono. Este es otra manera de hablar del Padre, ¿no? Nos encontramos muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde habla al que está sentado en el trono.
No dice el Padre, no dice Dios, sino al que está sentado en el trono. Y este se identifica siempre con el Padre, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué no dice al Espíritu Santo? Porque si realmente el Espíritu Santo es coigual al Padre y al Hijo, no hubiera costado nada a Juan haber añadido también al Espíritu Santo y haberlo puesto aquí, porque si realmente es un Dios coigual al Padre y al Hijo, por lo tanto merece la misma adoración, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que el Espíritu Santo es muy humilde, ¿no? A veces he escuchado este argumento, pero realmente no es así. Entendiendo lo que hemos explicado anteriormente sobre el Espíritu Santo, podemos entender que está implícita no la adoración al Espíritu Santo, sino la adoración al Padre y al Hijo, y ambos, el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y por lo tanto, en esta adoración entra no la adoración al Espíritu Santo como un tercer ser, sino la adoración a Dios, que es Espíritu, y al Hijo, que es Espíritu. Pero no Eh, hay ningún versículo en toda la Biblia donde hable de adoración al Espíritu Santo. hay dos cosas interesantes, dos cosas importantes que a mí me parece que son clave para entender el tema de la Trinidad. Primero, no hay ningún pasaje que diga que tres son uno, no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que tres son uno o que Dios es uno manifestado en tres personas. No hay ningún pasaje que diga nada por el estilo. Pero asumamos y supongamos que entendemos que el Padre es una persona, que es correcto, el Hijo es otra persona, que también es correcto, pero vamos a suponer que el Espíritu Santo también es otra persona, aunque ya hemos dado muchos versículos de que el Espíritu Santo es de Dios y de Cristo, ¿sí? Así se lo llama, el Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Pero vamos a suponer que es una tercer persona. Tampoco tenemos apoyo bíblico para adorarlo. Es decir, no hay ni un pasaje en toda la Biblia que diga que hay que adorar al Espíritu Santo. Mira, con respecto a adorar al Padre, Juan capítulo 4, versículo 23, es interesante que lean todos Juan 4 porque Jesús ahí habla de Dios y lo identifica a Dios como al Padre, ¿sí? Que Dios busca verdaderos adoradores, ¿sí? Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿sí? O sea, ¿la Biblia habla de adorar al Padre? Sí, no hace falta ni que argumente con respecto a esto. ¿Habla de adorar al Hijo? Muchísimos versículos. Mateo 11:25, este habla acerca de adorar al Padre. Con respecto de adorar al Hijo, se menciona en Juan 9, 35 y 38, cuando cura al ciego y el ciego lo adora. En Mateo 2, 1 y 2, cuando los reyes magos vienen a adorar a Cristo. ¿Sí? En Mateo 28, versículo 9, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, cuando resucita, le adoran también. En Mateo 28, 17, cuando asciende al cielo, lo adoran también a Cristo. Hay muchos textos que hablan de adorar a Cristo. De hecho, en Hebreos 1:5 se dice que los ángeles adoran a Cristo, el Padre manda que los ángeles le adoran, pero no hay ni un pasaje en toda la Biblia que diga que hay que adorar al Espíritu Santo. Por lo tanto, por más que en nuestra mente el Espíritu Santo sea una persona distinta al Padre o al Hijo, tampoco tendríamos autorización bíblica para adorarlo. ¿Sí? Yo sé que mucha gente va a decir, bueno, pero si es Dios, si es de Dios, entonces ¿cuál es el problema de que la adoremos? Bueno, pero ahí podríamos decir, bueno, vamos a adorar al brazo de Dios, vamos a adorar el ojo de Dios. No, ya al adorar a Dios adoramos su persona. Al adorar a Cristo adoramos su persona. En Lo todo que su ser, claro. todo su ser. Lo que es interesante es algo que me puso acá un hermano, que cuando adoramos al Hijo, gracias hermano Faber, dice, cuando adoramos al Hijo realmente adoramos al Padre y nadie puede ir al Padre sino por medio del Hijo. Esto es algo muy importante. Yo no puedo decir voy a adorar al Padre ignorando al Hijo. No se puede. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, porque el único camino al Padre es su Hijo. De hecho, No, yo, nunca nadie vio al Padre, sino que el Hijo lo da a conocer. O sea que la única manera de adorar al Padre es a través de su Hijo, ¿sí? Te dejo si querés comentar alguna cosa más y voy leyendo comentarios acá. sí, bueno, en medio de aquí de un debate, ¿no? Que están haciendo pues nuestros seguidores, pues están hablando y hablan mucho de un texto que hemos tocado un poco al principio, pero vamos a leer en relación a eso,
que es Primera de Juan 5:7, ¿no? Porque tú has comentado que no hay ningún pasaje, ¿no?, en la Biblia que nos diga que los tres son uno. Sin embargo, muchas personas han escrito que Primera de Juan 5:7 pues nos habla que los tres son uno, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a leer un fragmento de un comentario bíblico que precisamente es trinitario. Si fuera antitrinitario, quizás lo podríamos poner en duda, pero es un comentario bíblico que es trinitario y nos comenta en relación a 1 de Juan 5:7 y cómo ellos mismos reconocen que este versículo no se puede usar. Ellos dicen, el texto de Juan, de 1 Juan 5, 7 y 8, como aparece en la Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias en el siglo XVI, entre ellas la versión Reina Valera a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, con las palabras mencionadas, y las incluyó en su texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista, que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. Esto así. Es, y hablando de 1 Juan 5:7, ¿no? Es un texto que se usa mucho, pero realmente ese texto no está en la Escritura y hay versiones en las cuales pues no está en la Escritura. Eso así. Acá tengo un comentario. Alessandro Molina me pregunta sobre Hechos 5, cuando Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, y ahí dice que le mienten a Dios. Bueno, este texto es muy utilizado, eso lo pueden leer en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, ¿por qué le mentieron al Espíritu Santo? No le mentiste a los hombres, sino que le mentiste a Dios. Entonces sacan la conclusión, dice, bueno, si mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, significa que el Espíritu Santo es Dios. Pero hay dos problemas bien grandes acá. Dos problemas bien grandes. Una es el contexto inmediato. Si vamos al contexto inmediato, después de que entra Ananías, entra Zafira y pasa lo mismo, pero ya no dice más Espíritu Santo. Si ustedes van a Hechos 5, del 7 al 9, dice, pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? ¡Wow! Acá ya cambió la cosa. Acá ya no dice Espíritu Santo, acá dice el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el Espíritu del Señor? Lo leímos en 2 Corintios, creo que era, ¿no? Que decía 3:17, sí. exactamente que el Señor es el Espíritu. Lo leímos en Gálatas 4, que dice el Espíritu del Hijo. En 1 de Pedro capítulo 1, que dice el Espíritu de Cristo. Pero más allá de eso, les voy a dar dos ejemplos bíblicos de que no debe utilizarse ese tipo de deducciones para suponer que tal cosa es tal otra, ¿sí? Por una representatividad. Por ejemplo, si yo digo que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios y por lo tanto el Espíritu Santo es Dios, miren estos dos versículos. Mateo 10:40 dice, Jesús le dice a los discípulos, al que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién le envió a Cristo? El Padre. ¿Sí? Si alguien recibe a los apóstoles, es como que recibe a Cristo. Y si recibe a Cristo, es como que recibe al que le envió. ¿Esto significa que los apóstoles son Cristo? No, representan a Cristo. ¿Esto significa que Cristo es el que le envió? No, representa al que le envió. ¿Sí? Si yo soy absoluto en esto, decir, porque le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios, entonces Dios es el Espíritu Santo, bueno, entonces el que recibe a los apóstoles recibe a Cristo y a Dios, entonces los apóstoles son Cristo y son Dios. Eso es una locura, no podemos interpretar de esa manera. Otro ejemplo concreto acerca de esto lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 8, donde el pueblo de Israel pide un rey rechazando a Dios. Entonces Dios le dice al profeta Samuel, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí.
O sea, el que rechaza al profeta, rechaza a Dios. ¿Porque el profeta es Dios? No, en absoluto, sino porque el profeta representa a Dios. El que ve a Cristo ve al Padre. ¿Porque Cristo es el Padre? No, porque Cristo Ujú. representa al Padre. El que le miente al Espíritu Santo le mintió a Dios. ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu Santo es Dios? No, porque el Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo. Así que esa es mi respuesta sobre Hechos 5. Mm. Sí, nos preguntan si somos testigos de Jehová. No, no somos testigos de Jehová. Recordemos que los testigos de Jehová, en relación a la divinidad, creen que Cristo es un ser creado, no como dice la Biblia en Juan 3:16, en Hebreos 1:5 creo que es, donde habla de que Cristo es engendrado del Padre, ¿no? A la vez también los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo, lo que decíamos antes, es una fuerza, ¿no? Una fuerza activa y que utilizan pues un lenguaje que no está en la Biblia, ¿no? Sino que lo que dice la Biblia claramente es que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo y ellos lo dan sin medida, ¿no? A todo aquel que quiere, ¿no? Exacto. Eh, Acá me preguntaron también sí, de qué sí, religión somos. No tenés problema, ¿no? En revelar tu religión, ¿o sí? yo- ¿No? no, 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 Bueno, no. puedo decir, Sí, 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 claro. bueno, para aquellos que están preguntando de qué religión somos, nosotros somos adventistas del séptimo día. Ahora, yo sé que muchos adventistas van a decir, no, 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 ellos no son adventistas, pero somos adventistas del séptimo día, creemos lo que creían los adventistas hace un tiempo atrás con respecto a esto, porque en realidad la iglesia adventista hoy día cree, como la mayoría de las iglesias cristianas, en una trinidad, ¿sí? Pero en realidad los adventistas pioneros no eran trinitarios, ninguno de ellos era trinitario, después empezaron a entrar algunos trinitarios, pero los que fundaron el movimiento adventista del séptimo día, que a mi forma de ver fue el último gran movimiento de reforma que hubo en el cristianismo, donde se empezó a restaurar gran parte de las verdades de la Biblia que estaban relegadas al olvido. Ese gran movimiento adventista era no trinitario, no creía en la Trinidad, creía que había un Dios personal que era el Padre y creía que ese Padre era Padre porque tenía un hijo y ese hijo era Jesús, Jesucristo, ¿no? La clave estaba en 1 Corintios 8:6, ¿no? Que lo hemos tocado. Y sí que es cierto que el adventista, ¿no? Cuando estaba en el movimiento anterior al adventismo, sí que eran trinitarios anteriormente, pero todos ellos, una vez se unieron y empezaron a estudiar las escrituras, todos aquellos dejaron, ¿no? De aquellas cosas que no tenían sostén en las escrituras y dejaron, pues, de creer en la doctrina de la Trinidad y se establecieron los principios de una doctrina no trinitaria. Eh, Hay algo interesante, no sé si os habéis fijado, ¿no? Que hay ese triángulo, ¿no? Que nos muestra a Dios en el centro y nos pone Padre, Hijo, Espíritu Santo y nos dice Dios es, ¿no? Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero luego nos pone no es, ¿no? En los vértices, ¿no? Del triángulo nos dice el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo no es el Padre tampoco, ¿no? Y viceversa. Es muy interesante porque citando, antes has comentado, ¿no? Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios Sí, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y es curioso qué es lo que clama. Clama Abba, Padre. Por lo tanto, si decimos que el Espíritu Santo es otro ser, estamos diciendo que el Espíritu Santo también es el Hijo del Padre, porque este Espíritu estaría clamando Abba, Padre, y estaría reconociendo que el Padre o que es Hijo del Padre, cuando en verdad es únicamente, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, en el sentido de que le hemos estado dando en toda esta charla, ¿no? Que hemos dado. Eso es así. Acá tengo un comentario más que dice, varones, yo soy judío, el Mashiach es el eterno, el Dios vivo con nosotros. Bueno, ahí sigue explicando. O sea, yo sé que muchos judíos mesiánicos o mucha gente de raíces hebreas considera que el Padre y el Hijo son la misma persona. Esto es un problema y es un problema grave porque, primero Juan 17 que mencionamos un rato, el Hijo se sentaba a la diestra del Padre antes de que el mundo fuese. Esto primero. Pero aparte tenemos muchos otros versículos, por ejemplo,
Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios va a crear, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando en plural, está hablando con alguien, la Biblia revela con quién está hablando. En Colosenses capítulo 1 dice que Dios creó todo por medio de Cristo, ¿sí? En Hebreos capítulo 1 dice que por medio de Cristo hizo el universo, o sea que sí hay dos personas ahí, y una es la persona del Padre y otra es la persona del Hijo. El que dice hagamos al hombre es el Padre, porque dice, dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Se lo dijo a quién? A quien es de la misma sustancia que Dios, que es el Hijo de Dios. Por medio de Cristo creó todas las cosas. Y si querés leer Proverbios capítulo 8, donde ahí se menciona a Cristo como la sabiduría de Dios. Recordá que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, si no me equivoco, llama a Cristo la sabiduría de Dios. 1:24 creo que es. Exactamente, y ahí ahí Proverbios capítulo 8 menciona que cuando Dios creaba todas las cosas, no estaba solo, sino que la sabiduría, que era su hijo, estaba con él ordenándolo todo. Y ahí dice de que antes de que fueran creadas todas las cosas, ya había sido engendrada la sabiduría por el Padre. O sea que, evidentemente, toda la Biblia, texto sobre texto, renglón sobre renglón, muestran que Dios tiene un hijo. Si vos lees el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan termina, Cristo hizo muchísimas cosas que no se podrían escribir, si se escribieran todos los libros no entrarían en la tierra. Pero dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida. O sea, hay una sola cosa que Dios quiere, que creamos que Él tiene un hijo. Y todas las religiones del mundo, lamentablemente, catolicismo, judaísmo, protestantismo, los testigos de Jehová, el Islam, todas lamentablemente dicen a una y repiten a una, y lo pueden ver en mi cuenta de TikTok, todos dicen lo mismo, Dios no tiene hijo, Dios no tiene hijo. Esa es la voz de Satanás. La Biblia dice, Dios tiene un hijo. Y lo que tenemos que creer es lo que confesó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando Jesús preguntó a los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Un profeta? ¿Alguien que resucitó? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la confesión del creyente, es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, que es la verdad preciosa de que Dios tiene un Hijo y nos amó tanto que lo entregó para que nosotros seamos salvos. Soldado romano, ¿no? Que clavó, bueno, sí, sí, fue el que clavó, bueno, no recuerdo bien, pero él reconoció, ¿no? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Incluso El, los... en Hechos capítulo 8 también reconoce antes de bautizarse que Jesús es el Hijo de Dios. Si crees de todo, bien puedes, le dijo Felipe. Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. En Primera de Juan, ya por mi parte, ya casi para concluir, en Primera de Juan, hablando del tema, ¿no? De que estamos hablando ahora del engendramiento, creo que es Primera de Juan 5:1, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre, que es quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No habla de dos roles, no habla de yo voy a tomar el rol de padre y tú vas a tomar el rol de hijo, no habla de Dios creando a su hijo, ¿no? Así como creó a los ángeles, así como nos creó a nosotros de la materia, sino que nos habla de un hijo engendrado, ¿no? Un hijo engendrado a la expresa imagen del Padre, ¿no? Que nos dice en Hebreos 1:3, ¿no? De la misma sustancia del Padre. Por eso es digno de ser adorado, ¿no? Eso es así. Bueno, yo por mi parte también creo que hasta acá hemos visto las preguntas, hemos visto las objeciones típicas, pero sepan que Dios mediante esto va a estar en los canales de YouTube, tanto en el perfil de Alexis, ¿sí? De La Verdad Ilustrada, mi perfil de Infonom, arribita está el botón para el canal de YouTube, así que esto, aunque no queda grabado acá en TikTok, va a quedar grabado en alguna de las cuentas o en ambas cuentas de YouTube En va a ambas quedar cuentas, grabado. creo. Sí.
que pueden ir ahí al canal, ambos dos tenemos muchísimos videos sobre el tema de la deidad, sobre el tema de la Trinidad, para que podamos comprender claramente por qué es importante comprenderlo, porque el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, dice, en esto se ve el amor de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa en el universo que muestre más el amor de Dios, sino que en que Dios se entregó a su Hijo, ¿sí? Y lo dio por nosotros. El apóstol Juan dice que el amor de Dios se ve en que Dios entregó a su Hijo. Pero si Satanás nos convence de que Dios no tiene hijo, entonces ¿cómo vamos a ver el amor de Dios? No ¿Cómo vamos podemos a ver el... entenderlo. Se dice, ¿no? Se dice que se comprende, ¿no? El amor de Dios hacia nosotros cuando nosotros, ¿no? Tenemos y podemos, o tenemos un hijo, ¿no? Una vez nosotros con nuestra esposa, pues tenemos un hijo, entonces podemos entender un poco más sobre el amor de Dios, ¿no? Yo quería terminar con un versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por lo tanto, toda la Biblia clama que Cristo es realmente y literalmente el Hijo de Dios, no un rol, no nada que no tenga que ver con que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Eso es así. Bueno, yo un saludo para toda la gente que está agradeciendo acá en los mensajes. Dicen muchas gracias, muy interesante, Dios los bendiga. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Para nosotros una bendición saber que el mensaje llega y que realmente puede ser de bendición para muchas personas, ¿no? Así que bueno, gracias a vos también por la invitación, Alexis. Sí, no, de nada. Muchas gracias también por prestarte y bueno, espero que otro día pues ya podamos charlar también de otro tema. Así que bueno, muchas gracias también a todos los que habéis estado y recordemos esto, que tanto en el canal de Manuel, en Infonom, de YouTube, en la página web, imagino también, eh, subirás, ¿no? este vídeo y también en la nuestra, en La Verdad Ilustrada. Así que bueno, un abrazo a todos y nos vemos ya en el siguiente directo. Chao. Adiós, Adiós. adiós. Chau, chau. Adiós. Adiós.